vamos a continuar entonces. Ya. Teniendo en cuenta lo último que conversamos, que decía segunda de Pedro, vamos a recordar, segunda de Pedro 1:12, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó, ¿ya? Ojo con esto. Nunca, pero nunca, nunca, nunca se va a agotar la riqueza de un pasaje bíblico, así que no podemos despreciar un pasaje bíblico que nos sepamos incluso de memoria, o, ojo con eso, algún pasaje bíblico que para nosotros sea oscuro, que no lo entendemos muy bien, o también un pasaje bíblico que en realidad no tenga tanta relevancia como por ejemplo las genealogías. Hay todo un tema con eso, porque puede que no las entendamos, muchas de esas veces, puede que no las entendamos, puede que nos delata leerlas, pero siempre están ahí por algo, ¿ya? Por ejemplo, una parte, y este era hijo de este, y hijo de este, hijo de este. Por ejemplo, si vamos a Mateo, nos encontramos con la genealogía de Jesús, súper importante, ¿ya? Porque ahí vemos hacia atrás cómo Dios fue ordenando las cosas, de tal forma de que se cumplieron pactos que Dios había hecho, promesas que Dios había hecho con ciertas personas, de donde el cual iba a venir la descendencia, donde iba a estar Jesús finalmente. O sea, nos encontramos con cosas súper importantes, ¿ya? No tenemos que despreciar ninguna parte. Vamos a continuar. Continuemos. Vamos con otra cosa. Ahí están los 4 principios. Ahora, todavía hablando de algunas generalidades, ¿ya? Estas son cosas necesarias que debemos tener, debemos considerar para cualquier, insisto, cualquier estudio de la palabra, ¿ya? Para cualquier estudio de la palabra. Vamos con eso. Primero, debes separar un tiempo específico para estudiar la Biblia, ¿ya? Hay que ser enfáticos con esto. Denme un segundito. Tenemos que separar un tiempo específico. ¿Por qué? Y esto es súper práctico. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque si no lo hacemos, siempre nos vamos a ir por las ramas. Siempre vamos a ir haciendo otras cosas. Si yo le digo, voy a estudiar la Biblia, voy a estudiar la Biblia, no voy a tener un tiempo específico y me voy a desviar por cualquier otra cosa, decir, no, si total estoy estudiando la Biblia, la hago un ratito más, no, si un coche voy a estar un ratito nomás. No funciona así, no funciona bien así, porque vamos a estar con nuestra mente en otra cosa, o si, por ejemplo, vamos a ir a estudiar la Biblia y tenemos que ir a hacer el almuerzo, o tenemos que salir más tarde, o tenemos que, no sé, tenemos que ir a algún lado, no funciona así, porque nuestra mente va a estar conectada con lo que tenemos que hacer después. Si tengo que estudiar otra cosa de la U, por ejemplo, mi mente va a estar en eso. Si tengo que preparar, ensayar alguna cosa, mi mente va a estar puesta en eso. No va a estar puesta en lo que tengo que hacer en este momento y a lo que más beneficio me va a traer, que es estudiar la Biblia. Por eso es importante separar un tiempo específico. No les digo que sea, voy a ocupar 45 minutos con 10 segundos. No, porque no funciona así. Pero ustedes pueden decir, no sé, quizás esta tarde la voy a destinar a estudiar la palabra. O hoy día desde las 5 hasta las 7 voy a estar y concentrado totalmente en eso y me desconecto de todo lo demás. Va a ser un tiempo específico, ¿ya? Siguiente. Debemos tener disponible un cuaderno de anotaciones. Esto es súper importante porque si nos remontamos hacia arriba, yo les decía que tenemos que anotar todo lo que observamos, ¿ya? En cuanto a los relatos bíblicos, por ejemplo. Y no lo vamos a anotar en el aire, lo vamos a anotar en el celular. Ojo que también nos sirve el celular, pero no lo vamos a anotar ahí porque en realidad uno se puede distraer con alguna notificación, tenemos el WhatsApp, tenemos el Instagram y nos podemos distraer de inmediato con cualquier cosa si la anotamos allá, pero si desconectamos todo, no hay ningún problema. O nos pueden llamar incluso. Pero es importante tener un cuaderno de anotaciones. Yo tengo la sana costumbre, que la aprendí del pastor en realidad, de tener mi libretita. Esta es solo para las prédicas, ¿ya? Solo para las prédicas. Ya la estoy terminando en realidad, pero llevo harto tiempo con esta. Pero tengo aparte uno que es para los devocionales, que viene con fecha y escribo todo, es un cuaderno un poquito más grande, más robusto, ¿ya? Pero es importante porque así uno va anotando cosas que el Señor le va hablando, ¿ya? Se nos fue la Tami. Vamos con otra cosita. Debes procurar, conseguir herramientas adecuadas. Y aquí voy a hablar de algo que igual es delicado, pero que es invertir el dinero, ¿ya? Debes procurar ahí volvió la tabla, conseguir herramientas adecuadas, ¿ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que te presten todas las cosas,
a que tú tengas tus cosas propias, ¿ya? Uno lo sabe. Para mí, cuando yo iba a jugar a la pelota, de repente me prestaban unos zapatos que no eran míos y me quedaban grandes, ¿ya? Y tenía que cuidarlos. No era que yo fuera destrozón, pero tenía que cuidarlos mucho. Es lo mismo con esto. Si, yo sé que todos tenemos nuestra Biblia, pero si nosotros vamos si realmente vamos a invertir tiempo, también podemos juntar platita e invertir en esto. ¿Por qué puse esta foto? Es una foto que saqué yo, son mías estas Biblias, y todas estas Biblias me las he comprado yo, gracias a Dios. Yo no tengo plata, yo solo vivo con el dinero que me dan mi papá para micro, en este tiempo, lo que junté con esto, y ahora hace tiempo trabajé, pero no me compré nada de esto porque ya lo tenía. Y desde arriba, por ejemplo, la primera es una Biblia, la primera NTV que me compré, que quería tener otra versión. La segunda es la Biblia del Pescador es la más viejita que tengo, que esa la tengo del 2014 aproximadamente. La tercera, que es la más grande, la palabra clave, esa me la compré el año pasado, que viene con diccionario en griego y en hebreo, es súper buena, pero también es cara. Y la última, que también la uso harto, es la del diario vivir, que viene con comentarios anexos, viene con explicaciones, con mapas, varias cosas, son súper buenas. Pero todo esto requiere un poco de dinero también. Y aquí mi amor por el Señor me llevó en realidad a invertir ese dinero, ¿ya? Juntaba la platita de a poquito y podía irme las comprando. Es un testimonio que yo les comento porque sí se puede, ¿ya? Me faltó agregar una Biblia que yo tengo que no la encontré en realidad porque está como muy rota y no quise ponerla tampoco. Que la primera que me compré yo, cuando tenía como 17, no, antes, como 15 años, y fue la que me la compré. Con ahí 15 años tampoco trabajaba, cero plata, y también la junté de a poquito para comprarme esa Biblia. Que fue la primera que yo me quise comprar. Una que me gustara a mí, que tuviera una letra bonita, en fin. ¿Ya? Si queremos hacerlo bien, invirtamos tiempo, pero también podemos invertir dinero, ¿ya? Porque eso a futuro nos va a servir, ¿ya? Nos va a servir. Ahora mi Biblia del Pescador está así destrozada porque en realidad la uso mucho, ¿ya? Entonces tiene scotch por ahí, está súper, la he parchado 1000 veces, pero es por el uso, no es porque no la cuide, ¿ya? Pero hay que invertir y es necesario, ¿ya? Tienen que considerarlo. Debes tener un tiempo de oración antes del estudio. ¿Por qué? Ayer en la reunión de jóvenes, Peter, el que predicó, mencionaba algo súper importante que me quiero tomar de eso igual, que para entender la palabra que fue escrita, no escrita, sino que fue inspirada por un Dios que es sumamente, perdón, se me fue aquí, que es sumamente sobrenatural, necesitamos de la gracia, necesitamos de esa ayuda sobrenatural sobre nuestras vidas. La necesitamos porque somos seres limitados, totalmente naturales. Sin embargo, Dios es un Dios sobrenatural. Necesitamos su ayuda para poder entender esta palabra que es transformadora y que es sobrenatural para nuestras vidas, ¿ya? Entonces, sí o sí tiene que pasar un tiempo de oración antes de comenzar a estudiar, donde nosotros vamos donde el Señor y le decimos, Señor, esto, por favor, abre mi mente, abre mi entendimiento. Es como cuando éramos antes de la prueba. Recuérdame todo, Señor. Es como, Señor, abre mi entendimiento, porque en realidad no siempre entiendo todo. Súper sincero, ¿ya? Es vital, es vital. Debes hacerlo en un ambiente tranquilo y sin distracciones. Tranquilo y sin distracciones. Importante. Porque no es lo mismo hacerlo en el living de tu casa, no sé, un domingo en la tarde, o no sé, un lunes a las 3 de la tarde o a las 11 de la mañana, cuando están todos haciendo el aseo, están limpiando aquí, están molestando, están metiendo bulla, te vienen que levantan los pies porque estoy pasando la aspiradora. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Por lo tanto, ahí ustedes tienen que ser inteligentes y también estratégicos en hacerlo en un ambiente tranquilo y sin distracciones. Si ustedes saben, mi mamá se va a acostar a las 10, yo quizás a las 10:30 puedo hacerlo. Yo sé que voy a estar tranquilo. Yo sé que mi hermano se va a acostar, mi hermana también se va a acostar o se queda ahí en el celular. A esa hora puedo. En un ambiente tranquilo, tal como lo muestra la imagen. Tranquilo, ahí, sí, bonita la imagen en todo caso, en un escritorio, ahí, en realidad una cocina, pero está súper tranquila con el computador y todas las demás cosas. Súper tranquilo, sin distracciones, ¿ya? Ok, considerando todas estas otras cosas, vamos de lleno con lo último que nos queda, que es específicamente sobre el método de estudio devocional, ¿ya?
Ya, ahí sí. El método de estudio devocional. ¿Qué vendría a ser? ¿Cómo lo podríamos definir? El método de estudio devocional viene a ser un tiempo diario, quiero destacarlo, diario, de compañerismo con Dios a través de la palabra y la oración. El objetivo es conocerlo y llegar a ser más como Él, como lo mencionamos por ahí. El tiempo devocional. ¿Por qué? Porque primero, el Señor nos creó para tener una relación con Él. Lo tenemos claro. Jesucristo murió en la cruz para restaurar la relación del mundo con Dios. Y eso se llama reconciliación. Jesucristo, Dios nos creó para que estuviéramos con Él, y además Jesucristo vino a restaurar esa relación que en el Edén, sabemos, se rompió. Tami, ¿me puedes leer Marcos 1:35? Y Dani, ¿me puedes leer por favor Primera de Pedro 2:2? Y... Ah, Luchito está sin micrófono. Gloria, ¿me puede buscar Salmo 19:105? Porfis. La Tami es... ahí está. Marcos 1:35. La Dani es Primera de Pedro 2:2. Y la Gloria, Salmo 19:105. Porfis. Cualquiera de las tres que lo tenga, dele nomás. Gloria, dale nomás. Ya. Entonces, Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Excelente. Gracias. Tami o Dani, cualquiera de las dos que lo tenga. Yo. Tami, dale. Marcos 1:35. Ajá. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Excelente. Gracias. Se fue ahí, oraba. Dame un segundito, Dani. Dame un segundito. El primer versículo, lámparas a mis pies tu palabra. Con la palabra del Señor, con el tiempo devocional, nosotros podemos obtener dirección hacia dónde ir en nuestro diario vivir, porque yo les dije que es diario los devocionales. Por lo tanto, si lo hacemos diariamente, vamos a obtener la dirección, porque la palabra es lámpara a nuestros pies, o sea, nos alumbra el camino, ¿ya? Según Marcos 1:35, que dice que Jesús se apartó y oraba, ok, Jesucristo necesitaba fortaleza, por lo tanto, el tiempo devocional con el Padre fue un tiempo y una fuente de crecimiento constante para Jesucristo mismo, siendo Dios. Dani, 1 Pedro 2:2. Decía, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, porque por ella crezcáis para salvación. Excelente, gracias. Ya lo habíamos leído ese. Pero para que por ella dice, crezcáis para salvación, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿ya? Para salvación. O sea, esto es una fuente de crecimiento, ¿ya? A ver, en el tiempo devocional podemos adorar al Dios que nos dio salvación. Esto es importante. Podemos aprender, podemos leer, podemos orar, pero en esas oraciones podemos alabar al Señor con todo lo que somos. Ya podemos adorarlo, sin que nadie nos diga nada, sin necesitar música ni nada. ¿Ya? Podemos hacerlo con tranquilidad. Fíjense, el pastor y escritor A.W. Tozer, ¿ya? Pastor escritor gringo, dijo, cito, si la adoración te aburre, no estás listo para el cielo. La adoración es la atmósfera misma del cielo. ¡Boom! Si la adoración te aburre, no estás listo para el cielo, porque en el fondo, en el cielo, todo lo que hay es adoración a nuestro Padre. Todo el tiempo, 24/7, si es que existen los días en el cielo,
24/7, como podamos llamarle, ¿ya? Siempre, siempre en adoración con el Padre. Por lo tanto, ojo con eso, ¿ya? Como les comentaba yo antes, el fin último que tenemos en cuanto al método de estudio devocional, a nuestro tiempo devocional con el Señor, es la aplicación. Y aquí les voy a decir una verdad que probablemente ya la sabían, pero no de esta forma. Satanás lucha con que nosotros podamos aplicar la palabra del Señor, porque mientras no apliquemos esto, no vamos a tener ninguna efectividad en el reino. Ninguna. Mientras no apliquemos lo que la palabra nos dice, no vamos a tener ninguna efectividad. Vamos a ser personas, como dice la palabra, tibias. Y como dice la palabra también, a los tibios dice, los vomitaré de mi boca. Por lo tanto, un día estamos con el Señor y otro día estamos con el diablo. Un día estamos con el Señor y otro día estamos con el diablo. Nos comprometemos a medias con el Señor. Oye, ojo con eso. Entendemos la palabra, pero ¿qué hacemos con ella? La desechamos. Porque en realidad es demasiado compromiso, de repente es muy difícil. A mí me han dicho, vivir el evangelio es muy difícil, pero obvio, pues si nadie está vendiendo un evangelio fácil, nadie, pero nadie, porque el evangelio es difícil. Tenemos la oposición satánica 24/7, ¿ya? Por lo tanto, Satanás siempre se va a oponer a que nosotros apliquemos la palabra del Señor. Por lo tanto, ¿por qué les digo yo que esto es la meta? Porque si usted logra aplicar lo que entendió en la palabra en su tiempo devocional, claramente su vida va a cambiar para bien, no para mal, para bien. Va a cambiar y usted va a ir hacia adelante, no va a retroceder. Porque miren, ojo con esto, por nuestra naturaleza siempre nos vamos a oponer al cambio, ¿ya? Por todas esas veces que hasta vergüenza tenemos de acercarnos a Dios por el pecado. Es una retórica, es una pregunta retórica, pero ¿cuántas veces hemos tenido vergüenza de acercarnos al Señor por causa del pecado? ¿Cuántas veces? No quiero ni pensar el número. Son muchas. O sea, por nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos vamos a resistir, nos vamos a oponer a que el Señor quiera cambiarnos. Siempre es como que el barro se quiere rebelar en contra del alfarero, ¿ya? Entonces, ¿qué nos invita Satanás? No pesquís, en realidad hay mucho compromiso, ¿cómo lo vaya a hacer? No. Entonces, aquí viene otro principio. Mientras la carne siempre esté más fortalecida que el espíritu, la carne siempre va a ganar. Siempre. Piensen ustedes, hagan el siguiente ejercicio. ¿Cuántas horas de nuestro día dedicamos a la carne? ¿Y cuántas horas de nuestro día dedicamos al espíritu? Sacando una suma y resta, si dedicamos más horas a la carne que al espíritu, probablemente, casi en el 100% de los casos, nuestra vida va a vivir constantemente en pecado. Y siempre va a ir ganando la carne y no el espíritu. Porque la carne va a estar más fortalecida. ¿Con qué? Con la tele, Instagram, cualquier página de internet, Facebook, si es que ya lo usan, si es que lo usan, TikTok, conversaciones de WhatsApp que no convienen, lo que sea. Nuestra carne va a estar más fortalecida. Y al momento de venir la tentación, ¿quién creen que va a ganar? Si la carne ha estado dándole ya, alimentándose todo el día. Y el espíritu, con suerte, el Señor bendice todo alimento. Va a ganar la carne. Y va a pasar. Y aquí de esto se desliga otro principio súper importante, chiquillos. Muchas veces la batalla se desata en nuestra mente, en los pensamientos. Y aquí surge algo que yo les comentaba hace harto tiempo. Por eso es vital, y aquí se lo digo, es vital memorizar textos bíblicos. Es vital, chiquillos. Porque imagínense, si la batalla está en nuestra mente, todo el tiempo, ¿dónde hay que guerrear? ¿Dónde hay que ir a pelear? En la mente. ¿Y cómo luchamos en la mente? Con la palabra del Señor. Si nos remontamos, no lo tengo anotado, pero si nos remontamos a los evangelios, a la parte donde Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás mismo, Jesucristo le dijo, escrito está. Aquí. Escrito está, aquí. Si la Biblia no lo dice, pero yo, de más que, estoy especulando, pero de más que Jesucristo le dijo, mira, aquí en Hebreos 4 tanto dice aquí, mira.
De más que lo hizo así. Y si no lo dijo, lo tenía clarito. Escrito está, dijo Jesucristo. La tenía, pero totalmente clarita. O sea, Satanás vino a tentarlo y Jesucristo le dijo, oye, no me tientes, no tentará al Señor tu Dios. Después, antes de eso le dijo, no, no solo de pan vivirá el hombre. En fin, él tenía clara la película, Jesucristo sabía, porque en su mente, en su corazón tenía atesorada la palabra del Señor, ¿ya? Su palabra. Pasando a otra cosa, vamos a ir con pasos. Pasos para la aplicación práctica. Yo les dije que era la meta, era lo más importante del devocional, ¿ya? Hay hartos pasos, hay hartas cosas. En realidad esto es bien práctico, ¿ya? Pero vamos a ir con pasos para la aplicación práctica. ¿Qué tenemos que hacer para lograr aplicar la palabra del Señor? En otras palabras. Ahí están. El primero de ellos, como ya les mencionaba, oración antes de aplicar el método, porque insisto, el método de estudio devocional es un método, es una forma de hacer las cosas, ¿ya? No es la forma de hacer las cosas, es una forma de hacer las cosas. Por lo tanto, podemos hacerla de otra forma, pero es un método. Si voy a hacer este método, tengo que seguir los pasos, ¿ya? Como ya les comentaba. Pero orar, siempre la oración tiene que estar en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, como hablábamos en unas clases anteriores. Tenemos que orar al inicio para pedirle a Dios, como les decía, que nos ayude a entender, a aplicar, ojo con eso, con la aplicación, y también, como mencionaba la Mile en el principio, a hablarle a otros, ¿ya? Importante eso. Segundo paso para poder aplicar la palabra, meditar en los versículos seleccionados. Tiene que ser una lectura intencionada. No es que, a ver, hoy día, a ver... Salmo 137. Lamento de los cautivos en Babilonia. Lamento. Y yo estoy muy feliz, quizás, no sé. Bueno, dice. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acercándonos de Sion sobre los cauces en medio de ella. No. Eso no es una lectura intencionada. Yo no busqué qué es lo que lea, ¿ya? Simplemente hice algo al azar que en realidad no funciona. Ustedes pueden hacerlo, seleccionar, por ejemplo, como lo hace el pastor, que el pastor es bien metódico. Por ejemplo, este año vamos a estudiar Lucas, solo Lucas. Y usted puede sumarse a eso y decir, ok, voy a estudiar Lucas también, pero en base al método de estudio devocional, no profundizar demasiado, pero sí voy a leer, voy a meditar, por ejemplo, no sé, vamos a Lucas 2:8, dice que había ángeles, había pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor. Ok. Me llama la atención que se les presentó un ángel del Señor. ¿Por qué me llama la atención? Porque dice ángel del Señor y ese Señor estaba con mayúsculas, ¿ya? En fin, ¿por qué? Tenemos que meditar sobre los versículos seleccionados, ¿ya? Eso les decía yo. Tiene que ser una lectura intencionada. Yo tengo una forma en realidad de hacerlo. Es mi forma, ¿ya? Porque yo soy bien pragmático para las cosas. Y tengo desde hace tiempo, me hice yo esta lista, que es un plan de lectura del Antiguo Testamento. Del Antiguo, porque ya leí el Nuevo. Y la tengo seleccionada con días y todo el asunto. Lo hice yo. Saqué la cuenta de cada cantidad de capítulos que tiene en cada libro y yo me hice el esquema de eso. Es mi forma, porque soy bastante, hoy día me toca del 15 al 22, del 22 después al 24, así, ¿ya? Así lo hice yo, ¿ya? Es una lectura intencionada. No es una lectura simple, ¿por qué? Porque yo le decía que es la palabra de Dios, ¿ya? Dentro de esto tenemos algunas estrategias, ¿ya? Las estrategias son, la primera es que tenemos que leer con entendimiento, lejos de lo mecánico. Lo tenemos que leer mecánicamente. No es como leer por leer, no es leer cualquier cosa, yo les decía. Porque si leemos, yo mismo me he dado cuenta, incluso me daba cuenta cuando leía libros para el colegio, hace harto tiempo, de repente estaba leyendo y llegaba a un punto que leía, lo estaba haciendo, estaba leyendo, pero en realidad lo estaba leyendo nomás, ni idea en qué iba el relato. Cuando he leído la Biblia también me ha pasado. Estoy leyendo y no me doy cuenta en qué parte va. Ojo, ¿y por qué Saúl quiso, y por qué estaba en una cueva Saúl con David? ¿En qué momento? ¿Y cómo si se odiaban? Si Saúl quería matar a David, ¿en qué momento? Si uno lee con entendimiento, va a darse cuenta que la andaban persiguiendo, en fin, un sinfín de cosas, ¿ya? Después tenemos que leer repetidamente, o sea, leer varias veces.
Entonces, aquí tenemos un consejo, es, tenemos que leer cada versículo cuando ya en realidad sabemos qué es lo que viene, sabemos qué es lo que va a pasar, y de alguna manera poder narrar el versículo para saber esto, ¿ya? Como ya les decía también, leer pacientemente, dejar un tiempo especial. Otra cosa es leer en oración. ¿Por qué? Porque el autor está presente cuando se lee la Biblia. Yo ya les mencionaba, el autor es Jesucristo, es Dios mismo. Y Él está presente cuando nosotros leemos la palabra, ¿ya? Otra cosa es leer imaginativamente. Y aquí hay que tener cuidado. Siempre hay que tener cuidado con qué cosas nos imaginamos, ¿ya? Porque no tenemos que poner elementos, por ejemplo, que no se mencionan, ¿ya? Si yo si yo leo sobre la cueva donde estaba haciendo sus necesidades Saúl, me encuentro en mi mente con que David estaba quizá como escondido en una parte y de repente salió, oh, aquí estaba Saúl, oh, le voy a cortar, me lo imagino. Pero no me imagino que ahí había un ejército adentro y que en realidad no estaban esperando con cuchillo, porque eso no dice la palabra, ¿ya? Hay que tener cuidado con lo que nos imaginamos, eso es lo que voy. Otra cosa es que tenemos que leer adquisitivamente, o sea, leer como que yo lo estoy tomando para mí mismo. Siempre la palabra va a ser para mí, ¿ya? Y esto tenemos que saberlo también como un principio para las cosas, para las prédicas, por ejemplo. Si usted cree que la palabra que usted está escuchando en la prédica era para otra persona, tiene que replantearse, porque la palabra siempre es para uno, ¿ya? Justo la palabra, la persona que no vino, para esa era. Sí, era para ella, pucha, se la voy a grabar. No, la palabra es para el que la está escuchando, ¿ya? Otra cosa es leer telescópicamente, con un telescopio. Tratar de abarcar lo que más pueda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como le decía el mismo ejemplo de Saúl, que quería matar a David y le cortó el trozo del manto, no voy a saber en qué estaban si no leo desde antes, si no voy viendo el contexto, ¿ya? Tener un paneo general de lo que era, un contexto donde estaba inserta justo la palabra que yo estaba leyendo, ¿ya? Y eso en realidad se los va a ir dando también el leer de manera secuencial, como yo les decía, partir desde el 1, ir leyendo el 2, el 3, el 4, el 5, y así voy a ir sabiendo que todo tiene un hilo conductor y voy a poder entender y no voy a quedar colgado, como vulgarmente decía, ¿ya? Esas estrategias están, ¿ya? Sobre leer, básicamente. Otro asunto, número 3. Ya nos queda poquito. Escribir una aplicación. Y esto, chiquillos, aquí llegamos al meollo del asunto, a lo más importante, ¿ya? A lo que más nos importa en todo esto que podamos entender. Escribir una aplicación. Y esto sirve en realidad para las personas que son muy pragmáticas, ¿ya? Que quieren tener todo muy concretamente. Vamos a escribir una aplicación, ¿por qué? Porque si yo no escribo la aplicación, probablemente la voy a olvidar. La aplicación tiene que ser personal, práctica. Debo poder ponerla en práctica y debe ser medible. Esto se parece mucho a lo que en mi carrera llamamos como un plan de cuidados, donde yo veo qué es lo que está mal, veo qué necesidad está alterada, hago mi plan de cuidado en cómo la voy a abordar para que la persona esté mejor. ¿Y cómo voy a saber yo que la persona esté mejor? Con algo que pueda medir. Si la persona se está muriendo porque no puede respirar bien, mi indicador va a ser que la saturación de oxígeno va a estar por sobre tantos niveles. En esta aplicación, si yo sé, por ejemplo, que estoy fallando siempre en que miento, ¿cuál va a ser mi indicador? ¿Cómo voy a saber yo que en realidad cumplí? Que ya no voy a mentir más. Si siempre le mentía a mi hermano cuando me decía, ¿me sacaste el desodorante? Si mi hermano me vuelve a decir si sacó el desodorante, yo no le voy a mentir. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Eso. Escribir la aplicación es lo más importante. Porque después uno la va a leer y uno va a decir, oh, sí, en realidad, está fuerte. Está fuerte el asunto. Miren, después les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Después les voy a mostrar un ejemplo. Como cuarto paso, para la aplicación, como ya les decía, memorizar un texto bíblico. Y esta bella foto que ustedes ven ahí, que no es tan bella, que puede que ni sepan qué es lo que es un disco duro de computador, de PC. Si ustedes se han metido alguna vez al computador, notan que de repente el computador cuando trabaja más suena como...
suena, tiene un sonidito, ¿no? Como que está cargando. Ya. Ese es el movimiento de este disco duro que está leyendo toda la información, ¿ya? Por lo tanto, nuestra mente es nuestro disco duro y donde almacenamos todas las cosas, ¿ya? Por lo tanto, almacenamos lo bueno y lo malo también. Y como ya les decía, si almacenamos solo cosas malas, probablemente lo bueno no va a abundar y siempre lo malo va a estar constantemente en nuestra mente, ¿ya? Todo esto de memorizar un versículo bíblico va a hacer que nuestra mente se vaya limpiando y también santificando. Además de que, ojo esto, no sabemos cuándo no vamos a poder tener una Biblia. En nuestro país no es una realidad todavía, pero hay otros países en que no pueden tener Biblias. En Estados Unidos en algún tiempo ellos habían sacado las Biblias de los colegios, ¿ya? Las incorporaron de nuevo, pero las habían sacado. Entonces no sabemos cuándo no las vamos a tener. Estos, chiquillos, son preguntas que nos pueden ayudar, ¿ya? Preguntas frecuentes, como dice aquí. Entonces, la aplicación, yo le dije, es lo más importante, ¿ya? Y estas preguntas que yo les voy a hacer ahora, no quiero que me las respondan, pero si quieren las pueden anotar, sacarle un pantallazo, como ustedes quieran. Estas preguntas nos van a ayudar a poder escribir nuestra aplicación, porque quizá un poquito lejos lo que yo les estoy conversando, pero mire, esto se los va a dejar más clarito. Según lo que yo leí, ¿ya? ¿Tengo algún pecado que confesar? Esto tiene que ser bien al hueso, chiquillo, ¿ya? ¿Tengo algún pecado que confesar? ¿Puedo apropiarme de alguna promesa? ¿Y esta promesa es una promesa universal? ¿O es solamente para una persona? ¿Tengo que reunir ciertas condiciones? ¿Debo cambiar de actitud en algo? Todas estas cosas, chiquillos, nos van a ir ayudando a poder hacer nuestra aplicación, a poder entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Aquí hay algún mandamiento que tenga que obedecer? Y otra cosa, ¿estoy dispuesto a obedecerlo sin importar cómo me sienta? ¿Encuentro algún ejemplo a seguir? No sé, por ejemplo, si pensamos en Jesucristo, cuando Él estaba a punto de morir, Él siguió ahí hasta el final. Después, ¿hay alguna petición que debo elevar? ¿Hay algo que debo insistir en oración? O sea, que tengo que estar constantemente orando. ¿Hay algún error que deba evitar? ¿Hay algún problema del que deba estar alerta? ¿Hay alguna verdad que deba creer? ¿O hay algún motivo para alabar a Dios o para agradecerle, chiquillos? Estas son preguntas como ejemplo que nos van a ayudar a poder hablar de nuestra aplicación, ¿ya? Por ejemplo, les voy a leer un pequeño ejemplo, nos queda poquito, pero les voy a leer un pequeño ejemplo, sobre Lucas 12, del 22 al 26, me parece que habla del afán y la ansiedad. Dice, la meditación que yo escribí es que no debo preocuparme por la vida diaria porque el Señor suple todas mis necesidades. El Señor se preocupa por las aves. Ellas no trabajan ni plantan comida, ¿ya? Pero el Señor las alimenta. Eso es lo que escribí yo. Otra cosa que escribí es que somos muy valiosos para el Señor. No sacamos nada con preocuparnos, porque el versículo dice, no sacan nada con afanarse porque no pueden añadir ni siquiera 1 centímetro a su estatura. Un mandamiento que debo obedecer es que no puedo vivir preocupado por el día a día. Debo confiarle todo al Señor. Debo cambiar mi actitud de constante afán por los quehaceres. No me sirve afanarme sin hacer cosas, y aún con hacerlas, dependo del Señor. Esa es mi aplicación, ¿ya? Debo cambiar mi actitud de constante afán, porque no me sirve de nada. Aún cuando las haga, dependo 100% del Señor. Y memorización, un texto bíblico que era el versículo 22. Eso fue, sencillo, cortito, ¿ya? Por lo tanto, ahora les toca a ustedes. No ahora, pero me lo van a traer, ¿ya? El desafío, chiquillos, es que para la próxima semana, conéctense, ¿ya? No se hagan la cimarra, por favor. Para la próxima semana,
van a tener que ustedes decirnos sobre un devocional que ustedes hayan hecho en la semana, sobre algo que Dios les haya hablado en la semana, algo breve. Miren, se lo dicen menos de un minuto, ¿ya? Van a tener que contarnos sobre un devocional que hayan hecho en la semana, algo breve, un pasaje bíblico que puedan, un pasaje bíblico, por ejemplo, 4 o 5 versículos, y qué es lo que pueden aplicar ustedes, qué es lo que entendieron, alguna cosa que quieran agregarle a eso, si quieren pueden ayudarse con otro versículo, y qué es lo que ustedes pueden aplicar. Yo lo que les decía, debo cambiar mi actitud de constante afán, de preocuparme por todo. ¿Por qué no me sirve de nada afanarme si no puedo cambiar nada de las cosas? ¿Ya? Y aún cuando pueda hacerlo, mi confianza está 100% en el Señor. ¿Ya? Así que se las dejo, se las voy a anotar también ahí en el WhatsApp para que no se les olvide, y se las dejo, ¿ya? Por lo tanto, ese es nuestro desafío. Conversamos hartas cosas, igual estuvo extenso, pero es importante que lo puedan aplicar, ¿ya? Así que esto queda para nosotros, y eso. Voy a... ahí les voy a mandar algo después, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda? Nos queda poquito tiempo, pero ¿tienen alguna duda? Si no la quieren decir ahora, pueden escribirme a mí, al WhatsApp, en el grupo si quieren comentarlo, o si no, no. O a la Gloria, también, al WhatsApp, en el grupo, como ustedes quieran, ¿ya? No se olviden de Sí, que mañana vamos a estar orando. ¿Sí? ¿cuánto nos queda? 2 minutos. Ya, yo quería igual decirle a los chiquillos que de repente, claro, nos pueden contactar por interno porque a veces tenemos complicaciones para hacer los devocionales o para estudiar y no nos sabemos organizar o no sabemos cómo partir. A veces uno necesita un amigo o un compañero que te pueda incluso hasta motivar, mandarte mensajes cuando no hemos adquirido los hábitos todavía, ¿ya? No sabemos en profundidad cuál de ustedes ya tiene el hábito de hacerlo, a lo mejor no, a lo mejor es inconstante o a lo mejor no. Entonces, si alguno necesita una compañía, un apoyo como para echarle para adelante o para retomar, también pueden confiar en el S o en mí y lo hacemos así de manera privada, interna, en ayudar a resolver, por ejemplo, cómo me organizo en el día a día, cuál será el mejor tiempo para mí y podemos ir solucionando ciertas cosas o por dónde partimos y a lo mejor nosotros le damos una sugerencia y después ustedes se toman de eso o si no saben cómo aplicar bien también le podemos dar una ayudita ahí. Ya, así que cuenten con nosotros para eso, chiquillos. La idea es en que entre todos podamos cada vez estudiar y también poder aplicar mejor la palabra a nuestras vidas. Así Sí, que sí. gracias De por todas maneras, si participar. necesitan, si no pueden hacerlo ustedes solos, si no saben, nos avisan. Y yo, por ejemplo, yo sé que Lore igual estamos dispuestos a juntarnos en una hora vía internet y lo hacemos juntos, ningún problema, ¿ya? Sí. Oramos, porque ya no nos queda tiempo. Señor, gracias por el tiempo que pudimos estar conversando. Son hartas cosas, Señor, pero te queremos rogar que tú nos ayudes, nos des la capacidad de entender y de poder ponerlo en práctica, que es lo más importante, Señor. Te entregamos todo esto y ayúdanos en la semana a poder resolverlo bien. Oramos por los que no están, que tú los bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos listos. Gracias, chiquillos.